de la Claro, Universidad Tecnológica Metropolitana. Eh, um, correcto, correcto. entonces, te hemos invitado a ti como uno de los expositores a presentar esta charla que tiene que ver con los desafíos de la competitividad empresarial en el contexto chileno y mundial. Y te agradezco mucho que hayas aceptado esta invitación. Les puedo comentar a los que están conectados que el profesor Arturo Vázquez es profesor titular en la University of Texas del Río Grande Valley en Estados Unidos. Eh, um, Arturo tiene dos doctorados, uno en economía de Texas Austin y otro doctorado en marketing de Texas Tech en el estado de Texas en Estados Unidos. Tiene una trayectoria académica de muchos años con muchas publicaciones en revistas de corriente principal, ha sido consultor de empresas y un destacado académico en la Universidad de Texas y antiguamente también en la Universidad de Florida. Así que, Arturo, un gran agradecimiento de mi parte de que estés aquí presente y podamos compartir tu charla. También, Luis, no sé si tú quieres agregar algo. No, sí, ahí ya le dio un breve repaso de lo que es la trayectoria del profesor. Sí, la verdad que tiene un currículum importante, así que no, más que nada dejarlo a él ahí que pueda, si quiere agregar algo más de lo que ha hecho en este último tiempo o alguna investigación que quiera comentar y obviamente comenzar con la charla que ya tenemos varios asistentes. Así que muchas gracias por su asistencia, profesor. No, si me preguntan a mí de comentar, es que he viajado mucho a Chile, a varias universidades y tengo relaciones académicas con el profesor Sandoval desde hace muchos años en varias universidades donde él ha estado. Somos coautores en varias publicaciones también. Y en Chile hemos hecho muchas investigaciones con varios coautores. Aparte del doctor Sandoval, hemos hecho con otros profesores, tanto en la Universidad de Chile, en la Universidad de Talca, etcétera. En relación a este tema del cual voy a hablar, tengo datos colectados tanto en Santiago como en Concepción que tiene que ver con esto de la competitividad con empresas de Santiago. Tengo varios miles de datos ahí y también de Concepción. Pero como podrán imaginarse, cuando hay tanta cantidad de datos y bastante análisis que hacer, no es como para estar listo para presentar nada ahorita, ¿no? Pero ya pues cuando dé el curso, ahí habrá oportunidad de abrir un pequeño capítulo para presentar los datos y que salieron de ahí. Exacto, profesor. Bueno, y dando como las indicaciones, si es que alguien, bueno, la idea es que, bueno, el profesor va a presentar el tema, pueden hacer consultas si quieren por mientras la escriben, y si, bueno, si alguien quiere ahí dar alguna acotación entre medio, claro, podemos darle la palabra. Ideal que puedan escribir la pregunta ahí en el chat y nosotros vamos a ir priorizándola para poder ahí contestar toda la mayor cantidad de preguntas, si hay, por supuesto. Así que denle más, profesor. Proceda. Muchas gracias. Bueno, el tema es sugestivo de la charla, los desafíos de la competitividad empresarial en el contexto chileno y mundial. Y fundamentalmente lo que quisiera hablar es en tres áreas que los he puesto como objetivos, de manera que voy a seguir un cierto orden para tener estructura. Primero, la aproximación estratégica a la competitividad de las empresas chilenas en el contexto mundial, es decir, una observación general, no es detallada. En esa parte no hay muchos datos, es simplemente la impresión que yo tengo de cómo están compitiendo las empresas chilenas y cuál es el contexto en el cual están haciendo. Segundo, la programación estratégica de las empresas emergentes en base a la nueva teoría de competitividad internacional. Bien, obviamente cuando mencioné el ejemplo que estoy trabajando con datos en Santiago, en Concepción, eso es para el lado de Chile, pero de la misma manera tengo datos para México, tengo datos para Perú y tengo datos ya procesados de acá del sur de Texas, que ya están en revisión en un journal. Pero vamos, básicamente es ver si hay una teoría de competitividad internacional, ¿se aplica o no? Las empresas
¿Tienen idea de cómo es esto? ¿De dónde salió esta teoría? ¿Coincide con la realidad o es más bien una cosa abstracta? Es importante darse cuenta de esto porque tiene que competir en general, ¿no? Con teorías previas. Y vamos a ver cuáles son esas teorías previas y por qué esta teoría aparentemente toma lo medular de lo que debe hacer una empresa moderna. Y lo último es ver el contexto chileno e internacional para aplicar con éxito la clave estratégica de la comunidad empresarial en Chile de hoy. Es decir, hay el contexto de país, hay el contexto de la competencia regional en Latinoamérica e internacional, y de qué manera las empresas están llevando a cabo su actividad competitiva. Vamos al objetivo 1, de nuevo todavía como sumario, queremos ver cuál es la práctica de las empresas chilenas, si son competitivas o no, el nivel de competitividad internacional de las empresas chilenas, tanto en el contexto del desarrollo chileno como también en el contexto general, en relación a la región de Latinoamérica y si están usándose pues lo que los tratados de libre comercio con Estados Unidos y otros países han brindado como posibilidades. Aun cuando todos estos temas ustedes ya lo conocen, no creo que les diga mucha novedad, pero es para enmarcar lo que quiero presentar como cuál es la posición estratégica de la nueva teoría de competitividad. En el objetivo 2, justamente voy a hablar de eso y voy a contrastar tres diseños. El diseño que se basa, tres diseños de competitividad. El que se basa en el Estado. La razón por qué todavía eso tiene boga es porque muchos países de la región y a nivel del mundo todavía lo aplican. Y de hecho, cuando vamos a analizar en forma breve, por ejemplo, cómo se mide la competitividad internacional por país y todo lo demás, la gran mayoría de las variables son de este tipo, macroeconómico. Entonces, tenemos que estar conscientes de que esto no se ha ido, a pesar de que parece ya obsoleto, pero no se ha ido. El segundo diseño es el que se basa en la industria. Y bueno, vamos a hablar del contribuidor principal de este diseño, que es Michael Porter, que es famoso, muchos los conocen, en todas las universidades han estudiado a Michael Porter, pero vamos a ver que también está desfasado. Bueno, antes que se desmayen, vamos a decir también que no es simplemente decir hemos superado esa etapa, sino que hay alternativas y son en el nivel microeconómico, en donde la empresa tiene un rol preponderante. No la industria, como dice Porter, sino la empresa. Vamos a comparar esto en forma muy detallada. La empresa se enfoca en ventajas competitivas, ventajas comparativas, innovación tecnológica, activa, proactiva y reactiva, y el aprendizaje organizacional y de desarrollo. El desarrollo en este caso no es crecimiento, es más bien el aspecto coadyuvante económico-social que hace que un país surja. Bueno, y hay un objetivo tercero en que se compara el rol del contexto chileno y mundial. La empresa busca la interacción entre las variables microeconómicas y macroeconómicas. Por tanto, aun cuando el modelo que voy a presentar es microeconómico, lo macroeconómico no se ha ido. Lo macroeconómico está ahí y tiene un rol. ¿Cuál es ese? Vamos a ver un poco las limitaciones, pero al mismo tiempo las bondades de estos modelos para ver de qué manera una empresa que quiere usar este tipo de principios lo puede aplicar, con aplicación más directa a la competitividad empresarial en Chile. Ok, si es que estamos ya, vamos a empezar con el objetivo 1. Por tanto, tengo tres objetivos. Este es el primero, aproximación estratégica de las empresas chilenas. Hay la práctica de las empresas chilenas medianas y pequeñas. No voy a tomar las grandes por la siguiente razón. Cuando ya empecé a hacer el estudio, cuyos datos los tengo ya tanto de Santiago como de Concepción, cierto que cuando uno ve los números y ve qué números les corresponde a las grandes, a veces tienen la mitad o más de la mitad de todas las variables que tienen que ver de utilidades, inversiones, etc. Y la tendencia es, ok, si es tan importante y el porcentaje de las empresas grandes es tan alto, eh, debemos como que reducirnos y enfocarnos a las empresas grandes. Hay un problema. La mayoría de las empresas grandes no son generadas interiormente, son generadas afuera. Algunas sí están adentro.
especialmente en retail, pero muchas vienen de afuera. ¿Qué influencia puede haber el empresario chileno que diga, yo le voy a cambiar a esta empresa que viene de afuera y lo voy a hacer a la manera como Chile lo quiere? No lo puede, porque esa empresa tiene una estrategia internacional y va a Chile como un peldaño más. Por tanto, si vamos a enfocarnos en términos de cómo competir, no es a través de las empresas grandes, es a través de las empresas medianas y pequeñas, casi todas en Chile. Algunas pueden también tener mucha influencia internacional, pero casi todas en Chile. Entonces, el enfoque son empresas chilenas medianas y pequeñas. Ahora, ¿cuál es la lógica de la imitación en la creación y expansión de las empresas en general, en Chile y en todas partes? Aparecen y florecen mayormente sectores de crecimiento empujados por factores de oportunidad. Tenemos que ver que la economía no puede basarse solamente en los factores de oportunidad, porque hay necesidades que hay que cumplir o que hay que satisfacer, que no dependen solo de la oportunidad, dependen de la necesidad. Sus decisiones están determinadas por la búsqueda de sus consecuencias y resultados. Y por tanto es importante ver que a veces las consecuencias pueden ser solo para el aspecto empresarial y no para la sociedad o los consumidores que se sirve. Las capacidades utilizadas son mayormente ilimitadas y la planificación es casi nula en términos de esta lógica de empresas chilenas, medianas y pequeñas, si es que lo vamos a ver en general. Vamos a ver también algunas empresas que sucumben al síndrome de vivir con lo que tienen. Por ejemplo, puede decir, ok, yo voy a estar en la minería o voy a estar en la agricultura y tengo los recursos básicos, me baso en los recursos naturales, pero fuera de explotar los recursos naturales, la pregunta es, ¿qué más haces? ¿Eres competitivo? ¿Qué pasa si el recurso se te agota? Hay un problema de competitividad cuando solamente te enlazas al recurso natural y no sales a competir. Los recursos heredados de los antepasados en el país, por ejemplo, costumbres, fiestas, tradiciones, caminos, monumentos, construidas sequias. Todo eso está bien, pero no puede uno enclavarse al disfrute de esos recursos para definir tu negocio como que te limitas a esos recursos heredados o los recursos codiciados que generan congestión y sobreexplotación del recurso. Por tanto, en la práctica, las empresas chilenas y medianas, la pregunta inicial es que, ¿cómo empezar un negocio o una empresa? Por lo general, uno dice, bueno, tengo dinero, tengo familiares, tengo amigos, tengo algún pedazo de tierra o propiedad, tengo alguna capacidad innata o aprendida, empiezo un negocio. Eso es lo normal. La siguiente pregunta es ¿qué es lo que puedo hacer con lo que tengo? De aquí en adelante se juntan los caminos de la imitación o el síndrome de vivir con lo que tengo. Bueno, cuando se examina empresas medianas y pequeñas a nivel mundial, estos dos aspectos son muy aparentes, pero uno tiene que ir con el juicio de decir, son competitivos, pueden competir internacionalmente. Ahí vienen las preguntas que vamos a responder dentro de un rato. Ahora, en la práctica de las empresas chilenas medianas y pequeñas, se observa emprendedores y pequeños empresarios frecuentemente especulando y descansando en la premisa de que el Estado o el gobierno nacional o regional es la puerta para iniciar un negocio o empresa o para hacerlo crecer. Y eso hace que cuando hay, por ejemplo, un gobierno nuevo, se congestionan alrededor de los agentes que están en el gobierno para ver de qué manera van a intervenir. Tal vez en Chile yo no he observado mucho eso, pero eso lo he observado en varios países, en donde entra un nuevo gobierno y hay cantidad de personas que están amarradas al gobierno por los intereses de que el gobierno les va a poder dar un pedacito de la torta. Bueno, ¿hasta dónde eso puede ser competitivo a nivel internacional? Esta creencia se basa en la asunción de que es el país que compite y no la empresa o el individuo. O sea, ustedes dicen, Chile compite. La pregunta es, ¿de verdad? Argentina compite, ¿verdad? ¿Qué cosa? Si es Argentina, ¿quién compite en Argentina? ¿El gobierno compite? Entonces las preguntas están equivocadas cuando uno dice que el país compite, pues el país no compite. Ahora bien, en términos de la competencia internacional de las empresas chilenas,
Es importante ver el contexto del desarrollo chileno respecto al desarrollo de otros países en la región latinoamericana a nivel mundial. Hay que compararlo. Algunos países enfatizan el rol del sector privado en el desarrollo del país. Chile y Colombia en Sudamérica han crecido y desarrollado con más rapidez que otros países en base a esta aproximación. Otros países enfatizan el rol del Estado en la economía, sobre todo en la producción y distribución. Tenemos ejemplos como Venezuela, Bolivia, Argentina han seguido esta ruta y como resultado han crecido más lentamente y por debajo de las necesidades poblacionales. Debemos tomar en cuenta que el rol principal del Estado-Gobierno no es liderar la competición, sino facilitarla. Son las empresas que compiten. Es importante pegarnos en este principio. No es el Estado que compite, no son las entidades estatales que compiten, no son las organizaciones estatales o de gobierno que compiten, son las empresas que compiten. Pues hay que probarlo, porque el asunto no es decir, bueno, están las empresas para algo. No, 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 no. Esa competición tiene que estar organizada y tiene que tener un principio y una base para poder llevar a cabo esa competición con éxito, porque también hay empresas en otras partes del mundo que compiten. Bien, las oportunidades abiertas por los tratados de libre comercio en Estados Unidos y otros países son aprovechadas de manera diferente por cada país dependiendo de su nivel de competitividad mediano en términos, tanto microeconómicos como macroeconómicos. Microeconómicos, la competitividad de las empresas, y macroeconómicos, la política económica, social y legal del país. Ambos aspectos intervienen. Sin embargo, cuando a veces se mide la competitividad de la empresa, se quedan solamente en el aspecto macroeconómico y no toman en cuenta el microeconómico, que es la competitividad misma de las empresas. Ok. Entonces, por ejemplo, vamos a tener algunos termómetros para que ustedes vean cómo se mide la competitividad mundial. Ahí voy a usar dos parámetros que los he sacado de lo que existe. Hay más parámetros que estos, pero uno es Global Competitiveness Report del World Economic Forum, que son 140 países que son comparados en su competitividad, y el otro es el World Competitiveness Ranking, IMD, de International Institute for Management Development. 63 países son comparados. Bien, en esta comparación se usan 12 pilares para comparar los países en términos de su competitividad. Las instituciones, la infraestructura, el marco macroeconómico estable, la buena salud y educación primaria, el nivel de educación y entrenamiento, el mercado de eficientes de bienes, los mercados eficientes de trabajo, el desarrollo financiero, la tecnología existente, el tamaño del mercado doméstico e internacional. Ustedes ven que todas esas variables eh, son de nivel macroeconómico, pero que al mismo tiempo la empresa no lo puede controlar. Está hecho y la empresa simplemente entra a ser un jugador dentro de lo que ya existe. Los otros que están en amarillo, producción de bienes nuevos y diferentes usando procesos sofisticados, eso le toca a la empresa. Y también la capacidad innovativa. 2 de 12 son criterios de la competitividad que puede controlar la empresa. 10 de 12 no los controla. Por tanto, cuando se define esto de la competitividad a nivel mundial, a mí me parece que no solamente hay un sesgo de preferir todavía aspectos macroeconómicos que no controla la empresa o aspectos que no controla la empresa. Vamos a ver otro tipo de, bueno, en este ranking que acabo de mostrar, en este ranking, lo que se ve en países es que los números reflejan ya el número de puesto. O sea, Chile está en el puesto 33. Acuérdense que son como 200 empresas que están listadas y solamente estoy poniendo los países de Latinoamérica. Después viene México, Uruguay, por ejemplo, Colombia en el puesto 57, o digo, ya, puesto 57, Perú, Brasil, Argentina, Ecuador, Paraguay, Bolivia, Venezuela. Ok. Dentro de los países latinoamericanos, Chile está más alto que todos. Bueno, es algo bueno que ver. Vamos a ver el otro ranking de World Competitiveness Ranking. Los criterios son un poquito más duros y aquí sí hay un poquito más de aspectos que tienen que ver con la economía y con la vida de la empresa. Hay dos tipos de criterios acá. El criterio macro, que básicamente depende de la política económica y gubernamental, el número 1. El número 2
Y el número 4, básicamente es lo que hace el gobierno, lo que hacen instituciones. El número 3 es lo que hacen las empresas, la eficiencia de los negocios, productividad y eficiencia, mercado laboral, finanzas, prácticas gerenciales, actitudes y valores. Bueno, acá por lo menos un cuarto de los criterios en este ranking tiene que ver con la competitividad, mientras que los otros son más de tipo macroeconómico y social. En este caso, cuando se ha hecho el ranqueo en el año 22, Chile está a la punta de los países latinoamericanos, en el puesto 45, luego vienen Perú, México, Colombia, Brasil, Argentina, Venezuela. Y bueno, ¿quiénes están encima de esto? Bueno, solamente para ejemplo, las 10 primeras posiciones: Dinamarca, Suiza, Singapur, Suecia, Hong Kong, Países Bajos, Taiwán, Finlandia, Noruega, Estados Unidos. La mayoría son países europeos. Hay 3 países en el Asia: Singapur, Hong Kong, Taiwán. Y el único en el continente americano es Estados Unidos. Bueno, son ranqueos. Ahora, ustedes ven que este ranqueo no es igual que el otro ranqueo. Por tanto, da solamente una idea cómo se mide. Básicamente con variables macroeconómicas, y la mayor parte se refiere a lo que hace el gobierno. Por tanto, es importante ir a escrutinar un poco más, y en este objetivo 2 quiero ver el diseño de la competitividad empresarial, porque lo que se quiere en los estudios de la universidad es ver qué pueden hacer estos que van a egresar de la universidad. ¿Van a simplemente irse al gobierno, a ser miembros del gobierno, porque el gobierno es lo único que les puede decir qué cosa hacer para la competición? Así como dicen estos parámetros que acabo de mostrar. Probablemente no. Mayormente van a estar en la empresa privada. De repente algunos van a estar en empresas públicas, pero la mayoría van a ser empresas privadas. Algunos incluso van a crear su propia empresa. ¿Cómo lo pueden hacer? ¿Y cuándo se vuelven competitivos? ¿Y de qué manera se mide su competitividad? Bien, entonces ahí vamos a ver un poco cuando los 3 estados de la competitividad: uno donde el Estado lo lidera. En este caso, lo que observamos en Latinoamérica es lo que pasó en los 40 hasta los 60, en donde hubo un modelo que se llamaba el de la CEPAL. Que había políticas industriales en las que el Estado cumplía un rol planificador, legislador y ejecutor socio. Obviamente, ahí se dependía de que el gobierno siguiera las normas de la CEPAL. Ejemplos de los países que siguieron bastante cerca el modelo de la CEPAL son Brasil, Argentina. Otros países lo siguieron parcialmente. Ahí el Estado lidera la competitividad. Muchos de estos países adoptaron la política industrial que llevó a la nacionalización de varios sectores de la economía, particularmente el minero, petrolero y pesquero. Pues hubo nacionalizaciones en estos países que acabo de mencionar, y en otros países que no siguieron completamente la receta de la CEPAL, pero que imitaron el asunto de por dónde ir, que es nacionalizando, fueron también Perú, etc. Por tanto, hay el ejemplo en Latinoamérica bastante extendido de este tipo de aproximación a la competitividad. El Estado compite, y el Estado es el que nos dice qué vamos a hacer. El experimento resultó en el fracaso de estas políticas lideradas por el Estado y la subsiguiente privatización de las empresas nacionalizadas, con pérdidas enormes para el Estado y el fisco. El experimento obligó a repensar el rol del Estado en la competitividad. Ahora, cuando la industria lidera la competitividad, esto es más la posición de un famoso economista, Michael Porter, que es el abanderado de esta propuesta, en donde básicamente dice que el que compite no es el Estado, es la industria. No es la empresa tampoco, pero es la industria. Bueno, ustedes ven la obra fundamental de Porter, Estrategia Competitiva, en el 80, pero este libro recoge enseñanzas que se recibieron probablemente en muchos programas de economía y de negocios en años previos, en los 60, 70, y muchos artículos que Porter publicó.
Y Porter estuvo activo, bueno, no sé si todavía está, yo me acuerdo que cuando estuve en Santiago hace tal vez 10 años, llegó Porter a Santiago y los alumnos me preguntaron, ¿va a irlo a ver a Porter? Y le digo, ¿y para qué? No, porque es una famosa. Mira, anda a mi clase y entiende qué cosa ha hecho Porter y aprenderás a criticarlo para empezar. ¿Sí? Ya, no me preguntaron más. La clase era de la Universidad de Talca, pero que tenía clases allá en Santiago de Chile. Bueno, antes del libro que es famoso de estrategia competitiva, Porter había publicado artículos esenciales en varios journals. Su teoría se basa en la perspectiva de la organización industrial, escuela que se pone en boga en los 60, muchos años, antes de que muchos de ustedes hayan nacido. Su interpretación de la competición obedece al fenómeno del desarrollo de esa época. Por tanto, él es un avance comparado al rol del Estado. El hecho de decir no es la industria es un avance. El modelo famoso de las 5 fuerzas, ¿no? Los competidores de la industria que tienen rivalidad entre las firmas existentes, pero obviamente hay que tomar en cuenta los entrantes potenciales, que son amenaza para los demás, también la entrada de los sustitutos, que son amenaza para los productos o servicios que ya existen, y qué pasa con los proveedores. Ellos tienen poder de negociación, y qué pasa con los compradores, poder de negociación de los compradores. Pero como ustedes verán, todo esto está fuera de la empresa. Es bien interesante eso. Tengan en cuenta eso. Está fuera de la empresa. La empresa está recibiendo el impacto de estos factores. Ok. El fenómeno del crack financiero en 1921 en Estados Unidos, pero que afectó a todo el mundo, y luego la Segunda Guerra Mundial en el 45 también afectó al mundo, a todo el mundo, empujaron a las economías a privilegiar la organización industrial como modelo de competición. Entonces se entiende por qué esta teoría que se basa en los sectores, en la industria, es importante. Varios países adaptaron políticas industriales a tono con su adaptación a esta perspectiva de competición. Pero muchos cambios económicos, sociales sucedieron a partir de la Segunda Guerra Mundial, hasta mediados de los 70. En los 80 y 90 la empresa adquirió un perfil descollante. En los 90 se generó una polémica sobre quién dominaba la competición, la industria o la empresa. Con Porter es la industria, pero empieza a verse la disyuntiva de que la industria no es compacta, que la industria se mezcla, que la empresa tiene una independencia en muchos casos. Por tanto, la pregunta que se empieza a hacer en los 90 es, ¿quién es el que domina la competición? Y al empezar el siglo XXI, la empresa marca el ritmo del desarrollo y el progreso. ¿Ok? Y en Latinoamérica, algunos gobiernos adoptaron políticas de corte industrial. Por ejemplo, la sustitución de importaciones promovida por la CEPAL y el desarrollo de la industria infantil. La industria infantil es aquella que nace con necesidades del propio país, no ha sido importada de afuera para atender las necesidades locales, pero que aparentemente, de acuerdo a la CEPAL y otros que sostuvieron estos principios, hay que protegerla, porque es un niñito. Si no se desarrolla, el grande se lo va a comer. Eso era el dicho en esos años. Porter escribió su obra en el marco del fenómeno en evolución, privilegiando una perspectiva industrial. Ahora, aquí tenemos, al final de este análisis con Porter, tenemos dos posturas importantes: la industria como base de la competición o la firma como base de la competición. Bueno, hay que probar cuál de los dos es la base original, porque no es que uno desaparezca, no, pero una es base de la otra. En la industria, las fuerzas de la competición están definidas a nivel de la industria. Michael Porter define 5 fuerzas, lo hemos visto. Predominan los factores externos de la firma. Y si es la firma, la empresa, bueno, la firma es la única entidad económica que define la competición. No es el gobierno, no es la industria, no es el Ministerio de Comercio. No, 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 no. Es la firma. Sigo bastante el trabajo de Shelby Hunt, que lo vamos a ver en términos de la teoría.
y otros que articulan la teoría de competición a nivel de la firma. Predominan los factores internos de la firma. Bien, entonces tenemos aquí el dilema de industria versus firma. La pregunta es, ¿quién domina la competición? ¿La industria o la firma? A aquella que domina la competición se le llama perro, porque es el animal grande. Y a aquella que es dominada se le llama cola, porque la cola obviamente es parte del perro, pero está llevada por el perro. Los estudios empíricos hechos hasta ahora demuestran que la firma domina la competición, es el perro, pues explica entre el 19 y el 55% de la varianza en el desempeño logrado, mientras que la industria explica solo el 4 a 19% y es la cola. Bueno, cuando se dice entre 19 y 55% y entre 4 y 19, es que hay muchos estudios y se hace un colapso de todos estos estudios para ver en qué porcentaje está. Y la gran mayoría, de 19 a 55% de la varianza en todos estos estudios, dicen es la firma. La firma es el perro y la industria es la cola. Muchos en Latinoamérica como que se ríen de esto porque dicen, pues si la industria es más grande, la industria tiene todas las firmas, ¿cómo puede ser la cola? Tiene que ser el perro y la firma es la cola, porque entonces tendrían miles de colas, ¿no? Todas las firmas serían colita, colita, colita. No va con esa figura. ¿No? La idea es quién domina. Bueno, según esta comparación, la firma domina y la industria solamente es seguidora. Bien, vamos a ver entonces más en forma más aplicada cuando ahora el diseño de la competitividad empresarial es liderada por la empresa, no por la industria, como dice Porter, sino por la empresa. Hay preguntas claves. ¿Qué es competición, por ejemplo? Competición es el proceso desequilibrante de la lucha constante de las empresas por conseguir ventajas comparativas en recursos que aseguren posiciones de ventajas competitivas en los mercados objetivos. Esta definición ha sido escrita por Shelby Hunt. Now, rápidamente, proceso desequilibrante. Entonces no hay equilibrio. No hay equilibrio en la situación. No hay. Porque, por ejemplo, el modelo clásico es de que hay un equilibrio y tenemos que entrar a ese equilibrio. Somos parte del equilibrio. Esa es la economía clásica. Aquí partimos exactamente de lo opuesto. El proceso es desequilibrante, de la lucha constante de las empresas por. Entonces, hay una lucha constante, es decir, la empresa no simplemente tiene una actividad, lo desarrolla, compra algo, lo vende. No. Para competir hay que desequilibrar. Y para poder hacer eso hay que tener ventajas comparativas, pero esas ventajas comparativas tienen que asegurarse a través de posiciones de ventajas competitivas en los mercados objetivos. Entonces, ahí el asunto de ventajas competitivas es bien interesante, porque no está usado igual que la economía clásica. Por ejemplo, las comparativas, que en la economía clásica es definido como, a ver, quién tiene más trigo y por tanto tiene ventaja por tener más trigo, y quién tiene más papa. No, aquí es completamente diferente. Es otra filosofía. Vamos a dedicar bastante tiempo a compararlos y a ver el rol de las ventajas comparativas y ventajas competitivas. Pero la siguiente pregunta es importante también. ¿Quién compite en la economía? ¿La empresa compite? No el individuo, sino... Esta es una asunción fundamental. No es el individuo, ni los recursos, ni el país, ni el Estado que compite. Es la empresa que compite. Bueno, ahí nomás pueden empezar a un poquito a jalarse los oídos cuando ven que varias economías en Latinoamérica están yéndose exactamente por otro lado. Es decir, no quieren que la empresa compita, quieren que el Estado tome las riendas de la competencia. O sea, una vuelta hacia atrás. Bueno, pero por ahora no estamos para analizar lo que está pasando en otras economías, estamos hablando del modelo chileno. Cuando la empresa lidera la competitividad, ¿para qué se compite? Para lograr un desempeño financiero superior en el largo plazo en comparación con un periodo anterior a otra empresa o al promedio de la industria. No solamente hay que medir las utilidades, porque ese es el parámetro más general, compartido, y las estadísticas mundiales generalmente te dan utilidades. No es suficiente. Hay que también analizar el retorno a la inversión, el retorno al capital, la participación en el mercado y la satisfacción del cliente. Ustedes dirán,
Ya, pero la aceptación del cliente no es una medida, por decir, financiera. Obviamente no. Pero es tan importante como los demás. Porque si el cliente no está satisfecho, simplemente no va a pagar. Bueno, en fin, las medidas entonces que analizar para el desempeño financiero son muchas y no es solamente las utilidades. ¿Qué debe hacer la empresa para competir? ¿Dónde empieza la competición? ¿En A o B? A es en la obtención de recursos para competir. Por ejemplo, tener dinero, personal, usar tecnología, tener materias primas, buenos gerentes, tener mercados, clientes. O, segundo, en saber cómo ganarle al competidor. Yo voy a preguntar, ¿cuál de los dos es primero? Aquí tengo varios nombres delante mío y me voy a permitir, a ver si me dejan los líderes de la reunión, simplemente llamar para que me digan si tú crees que empieza en el A o empieza en el B. Juan Lipán está ahí presente. Puede activar su micrófono y si puede ir a responder, ahí puede hacerlo. Si no pasamos, no hay problema. Ahí le tendría. Perfecto. ¿Es el A o el B? No, Juan Lipán no ha abierto su micrófono, soy yo Luis, profe, por si acaso. Ah, no ve, no ve, no ve. Ya, ok, ya. Entonces, Otro. vamos a pasar a Claudio M. No sé cuál será el apellido, pero es un Claudio M. No está. Juan Lipán. Creo que toditos se me fueron ausentes porque tienen miedo a la pregunta. No deben tener miedo porque estamos solamente intercambiando, estamos intercambiando. Es para ver nomás cuál es tu primera impresión. ¿Qué debe hacer la empresa para competir? ¿Empieza así como dice el punto A o empieza como dice el punto B? Eso es todo. Ya, Juan Lipán puede decir la respuesta. ¿Es A o B? Nada más, no quiero más que diga más otra cosa. Yo le respondo, profe, se tiene que La partir A, por la base, ya, creo la yo. A, perfecto, No sé perfecto, si es la alguien A. más opina distinto. Sí, voy a preguntar a alguien más. A ver, vamos a ver. Eh, Aquí tengo un José, pero no sé qué apellido será, porque hay varios Josés ahí. El primer José que salte, ¿cuál es? No. Ok. Vamos a ver con tu respuesta. Tú dices A, o sea, empieza en la obtención de recursos para competir. Dinero, Profesor, personal, tecnología. Ya. sí, Moisés Sí, Castro, yo soy invitado acá a la charla, me parece muy interesante lo perfecto. que plantea. Ya. Este, yo creo que la ve, porque desde el entender cómo superar a mis competidores, puedo saber si es que necesito o no más recursos. Quizás me permite plantear un punto de inicio para una estrategia. Es como la Muy idea que bien. se me viene, profesor. Está bien, está bien, está bien. Entonces, ¿tú opinas que lo que hace la empresa para competir es el B, que es saber cómo ganar al competidor? Y el que opinó A es en la obtención de recursos para competir, empezando con dinero, personal, qué sé yo. Vamos a ver, son opiniones distintas ahí. Vamos a ver alguien más. ¿Algún voluntario que quiera responder A o B? Hola, buenas noches. Yo me inclino también por la opción B, porque considero que cuando evalúo mi entorno y sé cómo ganarle a mi competidor, sé cómo me voy a poder diferenciar y por lo tanto puedo pasar al punto A, que sería mucho más fácil, en, entre comillas. Está muy bien, está perfecto. Porque a veces acuérdense que soy profesor, por tanto, cuando uno da clases, a veces uno empieza con otras cosas para que sea más fácil. Ustedes lo están haciendo muy bien en términos de poner atención al tópico, pero a veces yo tengo que andar con ejemplos que tienen que ver del deporte, por ejemplo, ¿no? A ver, cuando compiten, a ver, ¿dónde empieza? Empieza en sus buenos jugadores, empieza en que están bien nutridos,
o empieza en su filosofía de cómo ganar, ¿no es cierto? Sería un poco la comparación. Bueno, ok. Se empieza definiendo y fijando una posición en el mercado ventajosa. Esto es ventajas competitivas. O sea, si nosotros marchamos para atrás, no es en los recursos, no es. Es cómo saber ganarle al competidor, pero entonces cómo ganar al competidor empieza diciendo cómo voy a competir. Ahora, estamos en la economía, por tanto, usando ya la teoría que tenemos de la competitividad, voy a ver si lo voy a hacer en costos o lo voy a hacer en valor, con costos más bajos, por ejemplo, o igual o mayor, o igual o mayor valor, o con costos más altos que los valores de los competidores a igual o menor costo. No sé si esto es trabalengua, creo que se puede mostrar en este gráfico. Ok. Si ustedes van a los cuadritos blancos, esos cuadros blancos no implican ninguna competición, porque el costo más bajo con un producto inferior, ahí no hay competición, o el superior con el costo más alto tampoco, o en el medio igual tampoco. Ahora, ¿qué pasa si el costo es igual y se entrega un producto de inferior a su costo? Hay una desventaja competitiva porque ¿quién lo demuestra? El comprador. No quiere comprar una cosa que, bueno, tiene un costo relativo igual que en los otros en el mercado, pero su calidad es más baja. No lo va a comprar. O en el... a ver. O en el caso, bueno, aquí tengo números, ¿ah? Por ejemplo, acá era el 4, aquí es el 8. En el 8 hay desventaja competitiva también, porque yo puedo tener igual beneficio del producto, pero me cuesta más alto que otro. Por tanto, yo voy a perder comprando un producto que debería costarme igual, pero no me cuesta igual. Y por último, si es de valor inferior y todavía me cuesta más alto que el resto, obviamente ya, no, por nada hay ventaja competitiva, hay desventaja. Entonces tenemos acá tres cuadros, los rojos, que son de desventaja competitiva. El competidor no va a entrar en ninguno de estos tres. Cuando uno hace los estudios, porque yo lo he hecho empíricamente también, y justamente, bueno, también lo he hecho en Chile, pero lo he hecho en Perú, lo he hecho en México, y No, acá en el estado de pero Texas. ¿Aló? no. Y lo que he visto es de que hay empresas que están en algunos de estos cuadros también, en algunos productos, no en todos. Bueno, pero vayamos a ver la ventaja competitiva. ¿Quiénes obtienen ventaja competitiva? Uno es en donde el valor es igual, pero el costo de ese producto es más bajo. Obviamente ahí hay un ahorro, tanto para el productor como para el vendedor. Es una ventaja competitiva. O también en el número 6, en donde el costo es igual que los demás, pero el valor que entrego al cliente es superior. Por lo general es lo que más se prefiere, ¿no? Que los costos sean igual que los competidores, pero yo entrego un mejor producto en el mercado porque entonces el cliente va a preferirme a mí. Es el más preferido, pero hay las dos, porque en el caso de igual valor, pero a más bajo costo, están pues los que venden productos que son más de tipo genérico y por tanto lo que importa es que el costo sea más bajo, porque el valor va a ser igual para el cliente. Y también hay el que está aquí en el número 3, la ventaja competitiva, en donde el valor es superior a costos más bajos. Uno diría, no creo que sea posible eso es como perder dinero. ¿Cómo voy a vender yo algo que es el mejor producto, la mejor calidad para el cliente, es superior, y me cuesta más bajo que todos? Mejor dicho, le va a costar al cliente más bajo que todos. Es el más barato de todos en el mercado. Aparece como que no es cierto. Bueno, sí es cierto, porque esta estrategia se usa
en forma esporádica para penetrar mercados. Y una vez que se tiene el mercado, ya no, se sigue adelante. Un ejemplo claro aquí en Estados Unidos es, por ejemplo, lo que hicieron los carros japoneses. Después de la Guerra Mundial, cambió un poco la naturaleza de el negocio de los carros. Y sobre todo a partir de los 70 hubo la crisis petrolera en Estados Unidos y se necesitaba carros más económicos, pero el asunto es que los americanos, en esa época por lo menos, les gustaba el carro grande, pesado, no importa cuánta gasolina gasta porque la gasolina estaba bien, pero a partir de esos años, la gasolina subió demasiado y por tanto ahora hay que tener carros económicos, que no los había. Los japoneses sí los tenían, pero por otra idea. Son un país que tiene poco espacio, qué sé yo, tenían carros chicos, pero, y algunos ya los vendían en Estados Unidos, como muestra, que parecían juguetes. Acá decían, el juguete japonés. Bueno, el asunto es que los japoneses abrieron los ojos y dijeron, wow, estos americanos no tienen los carros que necesitan, que tienen que ser carros chicos, económicos. Nosotros sí los tenemos. Lo único nomás que los carros que tenemos en este momento no los quieren. Todavía estaban los residuos de la Segunda Guerra Mundial y los japoneses no eran muy bien apreciados acá en Estados Unidos en esa época. Pero ¿qué hicieron empresas tipo Toyota, Honda? Rápidamente desarrollaron carros que sean atractivos, apreciados por el cliente eh, y que al mismo tiempo sean muy económicos y que los pueden vender en Estados Unidos al precio casi como del carro más barato en Estados Unidos, el cual es no apreciado más en Estados Unidos porque son carros pesados, que botan la gasolina y ya no hay gasolina, etc. El comienzo fue un poco duro porque el prejuicio después de la Guerra Mundial, pero poco a poco los japoneses entraron con fuerza y en pocos años se convirtieron en líderes del mercado. Pero el precio que pagaron por más o menos 10 años es de vender el carro barato, siendo un carro superior a los carros americanos, tanto en poder como en todas las cosas que le ponían a los carros japoneses. Eh, su valor no era en el precio era más bajo y lo congelaron. Los años estaban igual, los mismos precios. Entonces la gente decía, bueno, el japonés no ha subido, vamos a comprarlo. Ya después de 10 años empezaron a tener puestos importantes, no, digo, subir de jerarquía en términos de nivel de mercado, porque al comienzo empezaron con menos de 1% del mercado. Después de 10 años, la lucha era entre si van a ser los más altos o van a ser segundos o terceros. Hubo un año en que había una especie de competencia, de rivalidad de codo a codo con la Ford. Y la Ford tenía también modelos nuevos, pero no eran tan económicos como los japoneses. Y hubo un año que se puso muy interesante porque se comparaba el Toyota con el carro Honda y estaban por igual en el mes de noviembre. Los estrategas de cada empresa dijeron, hay que seguir vendiendo, pero pues el mercado estaba casi saturado ya. Eh, los americanos dijeron, ok, nosotros todavía tenemos el mercado. Y aun cuando los japoneses ya estaban fabricando en Estados Unidos, pero ellos no controlan el mercado en su totalidad. ¿Qué hicieron los americanos? Vendieron flotas de carros por adelante. Carros que van a ser entregados pues en marzo, junio, qué sé yo. Flotas de carros, sobre todo para las empresas que rentan, por miles. Y eso pasó a la estadística. Y entonces ese año, después de muchos años, Ford le pasa a Toyota como el mejor vendedor. Obviamente, después de un par de meses, detectaron la trampa, porque habían vendido carros por adelantado que no podían ser registrados en el año de la competencia, tenían que ser registrados en el año futuro. Tuvieron que descontar eso y tuvieron que declarar que la competencia fue ganada por los japoneses. Bueno, estoy contando una historia porque efectivamente hubo situaciones también que ver con este asunto
de esta celda número 3 de la ventaja competitiva. Bien. Son la celda 2, que representa la estrategia de reducción de costos, la estrategia de eficiencia. La celda 6, que representa la estrategia de diferenciación, estrategia de la eficacia. Celda 2, que está aquí, acá arriba, debajo de igual. Celda 6, que está aquí, al lado derecho, ventaja competitiva. La celda 3 representa el logro simultáneo de la estrategia de reducción de costo y diferenciación. Esta estrategia combina en el corto plazo para primero penetrar mercados y luego crecer hasta tener el liderazgo en el mercado, como lo hizo, por ejemplo, los carros japoneses en Estados Unidos, el ejemplo que les acabo de mencionar. Bien. Ahora, ¿cómo se obtiene ventajas comparativas? Que es el paso 2. Se busca, desarrolla o intercambia los recursos necesarios para desarrollar, mantener y hacer crecer las ventajas competitivas de la empresa. Los recursos son bienes tangibles e intangibles que usa la empresa para producir, vender y consumir. Hay recursos tangibles, como los factores de producción, intangibles, como los conocimientos tecnológicos, financieros, clientes, orientación de mercado. Mediante la innovación tecnológica estratégica constante. Ahí se enfatiza la competencia distintiva, se logra la innovación proactiva, se logra la innovación reactiva. Mediante el aprendizaje organizacional, en base a la innovación institucionalizada y cumulativa, y mediante la cooperación para la competición, donde hay clusters, networks, alianzas estratégicas, joint ventures, fusiones, adquisiciones, etc. Entonces, ustedes ven acá en este cuadro un resumen. Ok, yo quiero no, la empresa quiere una performance financiera superior, para lo cual necesita una posición de mercado que tenga ventajas competitivas. Y eso solamente se puede lograr luego de tener ventajas comparativas en los recursos. Ahora, primero se define esta posición de mercado, luego se buscan los recursos. Porque normalmente en una empresa pequeña que no se sujeta a la competición, ¿qué es lo que se hace? Se tiene algo de dinero, se tiene un terreno, se tiene algunos bienes y uno dice, empieza un negocio. Ok. Se empieza con el recurso. No se empieza, ¿habrá compradores? ¿Podré estar en el mercado? ¿Quiénes son mi competencia? No, pero estamos hablando acá de mercados internacionales. Se empieza con la posición de mercado. Una vez que están definidas las ventajas competitivas, entonces se buscan las ventajas comparativas para asegurar una performance financiera superior. Ok. Um, hmm. Esto hubiera querido presentar ahora, pero no puedo porque no he terminado de hacer todos los análisis. Tengo datos de Santiago y Concepción en relación a cómo las empresas tienen ventajas comparativas y ventajas competitivas. Son miles de empresas realmente. Algunos resultados de análisis serán incluidos en la materia Marketing Internacional del Magíster de ustedes, que espero impartir próximamente. ¿Está bien? ¿Es un buen acuerdo? Bueno. El objetivo 3 es el rol del contexto chileno y mundial en la competitividad empresarial. Cuando la empresa lidera, esta parte lo voy a llevar rápido porque básicamente es el entorno. Se entiende más fácilmente porque como que eso no es una novedad, no más que está presente en la competitividad, pero no como primer peldaño, sino como segundo peldaño. El entorno, la sociedad, el contexto en el cual se desarrolla la empresa provee los recursos sociales, las instituciones sociales, los gobiernos nacional, estatal y local, los consumidores, los proveedores y los competidores. Todo lo cual es parte de la atmósfera, es parte del entorno de la competencia, pero no es la competencia en sí. En los recursos sociales estamos hablando de la población con salud y bienestar, infraestructura suficiente, sino excelente, recursos educativos, entretenimiento. En las instituciones sociales hablamos de la estructura política estable, leyes de cumplimiento de las leyes, gobierno responsable a nivel nacional, regional y local. Obviamente para los consumidores, todos los residentes y pasajeros que no son consumidores residentes, con igualdad de derechos y deberes, con capacidad adquisitiva suficiente. Proveedores locales o regionales y externos, con el outsourcing, organizados en forma de clústeres y redes. Los competidores en libre competencia en el negocio o las líneas de producto que definen las oportunidades para obtener ventajas competitivas. Hay muchos competidores, pero aquí estamos buscándolos desde el punto de vista de la libre competencia, no de competidores protegidos. Bien, si ustedes ven ahora el mismo cuadro que les presenté hace un minuto, ustedes están bien el entorno.
los recursos sociales, las instituciones sociales, que es el listado. Y también están viendo ahí los competidores, proveedores en el mercado, los consumidores mismos y el gobierno con un papel. Entonces aquí el gobierno tiene un rol, pero no tiene un rol de competir, no tiene un rol que tiene que definir la posición de mercado o los recursos, no, es parte del contexto, es parte del entorno. Bien, la empresa moderna ha redefinido el foco y los alcances de la competición contemporánea a nivel micro. Los factores internos de la firma, como son la posición de mercado, los recursos de la firma, la innovación y el aprendizaje organizacional, prevalecen en la competición sobre los factores externos, como las 5 fuerzas de Porter que hemos repasado hace unos minutos. ¿Cuál es el rol del entorno en la competitividad empresarial? Hay recursos sociales, en los recursos sociales tenemos el sistema legal, las instituciones educativas, el sistema de salud. No es que estos sistemas compiten, pero es el marco que son necesarios para que la competición sea fructífera para las empresas. Las instituciones sociales, tanto físicos como humanos, legales, financieros y organizacionales. También la cultura de competencia que hay en el país, los controles y las rutinas. El gobierno, las empresas competidores y los consumidores actúan tanto para robustecer como para debilitar tanto las ventajas competitivas como las comparativas de la empresa. Bien, ahora, el Estado empodera a las empresas en su competitividad, cumpliendo su rol como dador o contribuidor de recursos sociales y como garantizador de instituciones sociales. Ese es su papel. No es competir. No es decir, acá está la empresa estatal que compite con las privadas. Eso suena a anomalía dentro de este esquema. No es. Planificando e implementando, esto es el rol del Estado, planificando e implementando políticas económicas que favorecen el desarrollo del país y no solo su crecimiento económico. Liderando relaciones internacionales sólidas, pacíficas y mutuamente beneficiosas. Ahora, también el Estado limita a las empresas en su competencia, cuando ni cuida ni se hace responsable de los recursos sociales que necesita el país, los recursos sociales que he mencionado hace un minuto. Cuando no es capaz de garantizar las instituciones sociales que requiere el país, también los he listado hace un minuto. Cuando no planifica ni implementa políticas económicas que favorecen el desarrollo del país. Cuando no lidera relaciones internacionales sólidas, pacíficas y mutuamente beneficiosas. Entonces sí hay un rol del gobierno en la competición, pero no es la competición en sí, sino todos estos elementos alrededor de la competición que son necesarios. No hay que equivocar. El gobierno no compite, no es una empresa, las empresas compiten, pero el gobierno tiene que cuidar todos estos elementos alrededor de las empresas. Acá está más el rol del entorno de la competitividad. En la interacción entre variables microeconómicas, macroeconómicas y macrosociales, las últimas, las macroeconómicas, se convierten en limitaciones o empoderadoras, dependiendo. Pueden ser limitaciones o pueden ser empoderadoras del desarrollo e implementación de las variables microeconómicas, donde reside la clave estratégica de la competitividad empresarial de Chile. No, ¿la competitividad empresarial beneficia al país? Claro que sí. Ahora, ustedes dirán, ¿cómo se puede probar lo que acabo de escribir acá? El desarrollo económico genera inversión y no viceversa. Por lo general, dentro de esa otra óptica, se dice, queremos desarrollo, necesitamos inversión. Si tenemos inversión, vamos a tener desarrollo. Dentro de este marco, es al revés. Si no hay desarrollo, no hay inversión. Porque ¿a dónde va a ir el que va a invertir si no hay desarrollo? Y no hay expectativa de desarrollo. Piensen nomás en países que son realmente más, por decir, en competitividad, no en otros aspectos, en competitividad, más relegados. Piensen, no voy a nombrarlos por si acaso. Piensen. ¿Y atraen inversiones? No. ¿Por qué? Porque no tienen desarrollo o su desarrollo es muy pobre. La riqueza de un país depende de la competitividad de sus empresas, coadyuvada por un entorno favorable. Busquemos soluciones basadas en el análisis de la probabilidad, no en el discurso o la retórica. Bueno, esa es mi recomendación, ¿no? Aquí estamos con el análisis, no con la retórica. Las fuentes que obviamente muchos de ustedes conocen, los de Michael Porter seguro los conocen muy bien, pero tengo los de Hunt que tiene la teoría general de la competición,
en donde me baso fundamentalmente para la presentación el día de hoy. Han y coautores tienen muchos trabajos, pero este es el trabajo central. Pero también está Hamel Prahalad, que hablan de la competición y tienen varios libros que contribuyen también a entender cómo se da la competición en esta época. Gracias por la atención. ¿Preguntas? Tenemos una pregunta, profe. Por mientras ahí, si alguien más quiere preparar alguna otra pregunta, bienvenida, lo que sea, comentario. Eh, en el caso de Chile, ¿qué porcentaje de la competición reflejada en el desempeño financiero se atribuye a factores endógenos de las empresas medianas y pequeñas? ¿Qué porcentaje a factores que provienen de la industria? ¿Sí? ¿Ha podido hacer algún estudio empírico que muestre resultados? Esa es la consulta. No he hecho un estudio empírico para responder esa pregunta, pero he visto las estadísticas que te dan una idea, porque, por ejemplo, para nosotros muestrear las empresas medianas y pequeñas en Santiago y en Concepción, hemos tenido que descartar las grandes. Claro, al descartar las grandes me estoy privando de un segmento enorme, tanto productivo como en personal, pero lo hago a propósito porque esas empresas ya las tienen reportadas en términos de cómo compiten, sus productos, y la mayor parte son internacionales. Han definido su estrategia desde afuera, no en Chile, desde afuera. Y Chile es un elemento en su competición internacional. Por tanto, como que ya está estudiado. No es que no hay que estudiarlo otra vez, pero ya está estudiado. La empresa mediana y pequeña no lo está. No lo está en la manera como está aquí configurada, que es decir, cómo compiten. No vaya a ser que encuentre, así como encontré en algunas entrevistas que hice con las empresas grandes, a propósito, ya hice empresas grandes en Estados Unidos. Ahora me faltan las medianas y pequeñas en otras partes. Y como ya les he mencionado, no solamente es Chile, es también Colombia, Perú. Bueno, lo que he visto es que el entendimiento que hay de parte de las empresas medianas y pequeñas es muy diferente del entendimiento que tienen las empresas grandes, porque las empresas grandes parten de un diseño que ya está como que aprobado por los inversionistas, por los bancos, ya tienen antecedentes, usan consultores. ¿Y qué consejo le voy a dar a la empresa grande? Pero a la empresa pequeña y a la mediana sí. Yo no sé si por ahí quería la respuesta. Ahora, ¿hay datos? Obviamente hay datos, pero hay muchos datos que no están digeridos. Y por eso es que está la intención de estudiar a profundidad cómo están compitiendo las empresas medianas y pequeñas. Ahora, estoy hablando de Chile, pero estoy hablando también de otros países en donde estamos haciendo los estudios. De hecho, ya alguna publicación que hice, no exactamente en Latinoamérica, pero acá en Texas, en el sur de Texas, un trabajo que voy a presentar en una conferencia dentro de un tiempito. Y la conferencia no es en Estados Unidos, la conferencia es en Londres. Voy a presentar los resultados de un estudio que he hecho aquí en el estado de Texas, pero que tiene que ver con esto, ¿no? De estudiar las empresas medianas y pequeñas y cómo compiten. Perfecto, muchas gracias, profesor. No sé si hay Gracias. alguien que quiera hacer alguna consulta, duda. Sí. Eh, Ahí Camila comenta que le gustó, Constanza también, que le gustó la presentación. Gracias. No sé si hay otra consulta que quieran decir, si no, algún caso a lo mejor de alguien que esté trabajando algún rubro de su organización, también puede ser. Constanza, ¿quiere hacer pregunta o no? Si quiere habilitar el micrófono nomás y puede hacer la pregunta, si quiere. Si no me preguntan, yo sí tengo preguntas para alguno de los asistentes. A ver, dele, profe, a ver con alguna. Ok, le voy a preguntar a César Miguel. ¿Está César Miguel presente? Sí, presente. Ya. Cuando tú escuchaste esto del perro y la cola,
¿Te sorprendió el que el perro es la competencia y la cola es el Estado, etcétera, etcétera? ¿Te sorprendió esa figura? Sí, me sorprendió porque uno tiende a suponer que lo que es más grande es lo que predomina en el sector. Correcto, correcto, exacto. Pero a ver si la figura que mostré y las razones por las cuales esa figura tiene interés, porque incluso estadísticamente se ha medido que el líder de la competencia es la empresa, no es la industria, no es... Ahora, no puse, por ejemplo, políticas económicas acá, porque alguien puede decir, bueno, ¿y qué las políticas económicas? Bueno, depende si el Estado entiende el nivel de competición que tienen las empresas en el país y favorece, por ejemplo, la libre competencia y por tanto le da bastante liderazgo a las empresas. Yo creo que es lo más apropiado. Lo peor que puede hacer un gobierno es decir, yo voy a competir en lugar de las empresas. Y yo voy a competir con mis empresas públicas, yo voy a competir con mis ministerios, porque las empresas no saben competir. Bueno, pues aquí creo que hemos creado en ese sentido una anomalía gigante que después lleva al país a un retraso muy, muy grande, como pasó en los 60s y 70s en Latinoamérica, eh, de lo cual solamente mencioné, no lo analicé. Luis, eh, Cuénteme, profe. mira, le quería, más que una pregunta para Arturo, eh, Hay una consulta, una más. Vamos ya, por antes, no, ahí retenga ese comentario ya que aquí hizo una pregunta a un estudiante. Dice, Moisés Castro dice que trabaja en el sector de servicios TI. Cuando existen gigantes como Microsoft, Amazon o Google, como una pequeña empresa, mediana o pequeña, cuesta al parecer entrar al mercado, considerando que aparentemente todas las necesidades están cubiertas. Una pregunta ahí. Ya, cuando uno ingresa a través de empresas que ya están constituidas, estas empresas, mencionaste Amazon como ejemplo, tienen ya toda una estrategia y una dinámica de entrada y permanencia en los países en los que ingresan con una finalidad internacional. Es decir, ellos no tienen un fin solo para el país, ellos tienen un fin para todo el mercado internacional. Van por una razón que es internacional, no es local. Eso no deja que sean buenos servidores, no estoy hablando de eso, estoy hablando de que su estrategia es ya internacional. Y por tanto, si Amazon puede tolerar que otras empresas empiecen imitando a Amazon, para cualquier otra empresa es bien difícil, porque Amazon entró con la filosofía de que ellos son dueños del mercado en el 100%, en el mercado específico en el cual están. Ok, esa es otra cosa que no lo mencioné. Hay empresas ahora, en esta época, que ingresan a los mercados para adueñarse del mercado en forma absoluta. En el pasado nosotros decíamos, ok, tu porcentaje en el mercado es 10%, 13%, 15%, 30%. Estás en el 50%, eres campeón. No, la época actual es otra cosa. Ahora las nuevas industrias, tipo Amazon, etcétera, entran para tomar el 100% del mercado. Pero entonces ustedes pueden decir, un momentito, ¿cómo que las necesidades se convierten en 100% para una sola empresa? Es que ellas la redefinen. La necesidad es redefinida de manera que la empresa la pueda tomar en el 100%. No es la misma necesidad que era servido por otras empresas. Es una nueva necesidad redefinida por la empresa. Con más razón, aquí los gobiernos no tienen que intervenir, porque son las empresas que redefinen al producto. Si el gobierno va a empezar a redefinir las necesidades de los pobladores, se equivoca, porque entonces la empresa lo va a redefinir de otra manera y lo va a tomar con otros argumentos y el Estado no va a tener suficiente cantidad de recursos como para atender las necesidades que el Estado ha redefinido, que de repente es una definición un poquito antigua también, así como lo vieron antes, porque las empresas reinventan la definición de los mercados.
Muchas gracias, profesor. De nada. Oye, Luis, le Procedamos, quisiera profe. preguntar a Arturo si el tema de la competición, las empresas son las que tienen que competir, etcétera, para lograr crear ventajas competitivas que finalmente se traduzcan en un desempeño financiero superior. Esta forma de ver la competición también se puede extrapolar al tema del capital humano, pensando, por ejemplo, en un tema de un magíster, ¿ya? Donde profesionales pueden perfeccionar su estudio, pueden eventualmente alcanzar ventajas competitivas que le permitan tener un desempeño financiero superior a ellos profesionalmente, obtener mejores rentas, mejores trabajos, etcétera, porque en esa filosofía está el magíster en gestión de industrias multinacionales. Estamos pensando en un programa que es una oferta única en el país, donde tú sabes por la experiencia que has tenido, Arturo, que existen muchos MBAs que son generales, pero este programa es un programa que está orientado a fortalecer los conocimientos, herramientas que se usan en el ámbito internacional de las empresas multinacionales, etcétera. Y obviamente eso puede constituir una ventaja competitiva. ¿Tú lo ves también en ese sentido, Arturo, o tienes algún alcance respecto a eso? Sí, yo creo que es una gran pregunta porque eh, uno tiende a ligar esta pregunta de la competición a las empresas que tienen productos materiales. También uno puede decir, bueno, puede haber productos intelectuales, por ejemplo, el Internet, etcétera. Pero en este caso, esto es un producto educativo. Por un rato voy a decirle producto, pero realmente puedo decir que no tiene que ver con el producto, pero producto educativo. Y ese producto se genera. Alguien genera, alguien lo recibe, alguien lo usa. ¿Dónde es utilizado? Hay un mercado en el cual se utiliza. Ahora bien, eh, dado que hay distintas formas de definir, por ejemplo, un magíster, un doctorado o cualquier titulación, muchos de los cuales son generados por las necesidades locales de tener personas profesionales para las empresas locales, pero otros que imitan, por ejemplo, qué se hace en otras partes, por dónde, y eso he visto, por ejemplo, en muchas de las fórmulas que se han usado en Latinoamérica, que tienen ahora MBAs, que prácticamente imitan lo que se hace en muchos países, ¿no? No digo que productos, pero son formas imitativas. ¿Qué es lo que se hace? Y en algunos casos hay incluso MBAs europeos que tienen localidades en Latinoamérica y tienen estudiantes. Ofrecen un producto, en este caso producto de aprendizaje, que aparentemente es un poquito distinto de los demás. Entonces uno, ¿qué cosa ve en todo eso? Y en relación a tu pregunta, bueno, tiene que ver, en primer lugar, la detección de la necesidad, porque no creo que una empresa internacional o un programa internacional que simplemente va a ir allá y decir, ok, voy a enseñarles técnicas y voy a enseñarles prácticas que están ya enseñadas en otras partes, por los libros que llevan, por el tipo de casos que usan, ellos lo van a aplicar. La pregunta es, ¿cuán aplicables son? ¿Esas prácticas son útiles o no? Y yo diría que el alumno ideal en Chile es el alumno que entiende la necesidad que hay. Eh, ay, ay, ay. Me, ¿Alguien me está llamando? No. Ok. Hay necesidades en Chile que tienen que entender el poblador, y en este caso el poblador educado en la universidad, que dice, acá nuestras necesidades de consumo son estas, nuestras necesidades de intercambio son estas, nuestras necesidades de cadenas de distribución son estas. Ok, ¿cómo lo resuelvo? Entonces un programa de maestría, por ejemplo, que está muy ligado, muy cerca de estas necesidades y los redefine al momento de ver esas necesidades y elabora una maestría que responde a esas necesidades,
es lo mejor que le puede pasar. Es lo mismo que hacemos con los productos. Tú desarrollas, bueno, una empresa, ¿no? Una empresa desarrolla productos de acuerdo a las necesidades para satisfacer esas necesidades. Que de no a satisfacer, este cliente va a buscar a otro que le entiende mejor en sus necesidades. Y bueno, si uno va pues a los mercados ahora que con tantos productos chatarra y todo lo demás, uno dice, ¿qué está pasando con los mercados de consumidores? Productos chatarra, la mayor parte de los cuales son importados o producidos por empresas que son subsidiarias de empresas internacionales, y muchos de los productos no son saludables. ¿Qué está pasando con el consumo? Bueno, pues es que los mercados están hipotecados en gran parte. Igual puede pasar en la educación, es decir, puede decir, copias lo que hacen allá en Suecia o en Estados Unidos o en Alemania. La pregunta es, ¿resuelves tú el problema con eso? Probablemente no mucho, pues, porque estás teniendo un producto prestado que entiende algo, pero no entiende todo. Entonces, tu idea es muy buena porque, fíjate, hay que desarrollar las ventajas competitivas que corresponden al mercado en el cual esas ventajas competitivas tienen sentido, con el cual van ustedes a generar riqueza nacional. Ah, y estas ventajas competitivas tendrían que ver, pues, no solamente con la titulación con los cuales salen los egresados, sino con su capacidad de definir, con su capacidad de intercambiar, con su capacidad de discutir. Gente que tú sabes que están en la vanguardia del aprendizaje. Si ellos van a competir con otras personas que salen de otros programas en otros países, seguro que van a ser ganadores, pues. O sea, estoy hablando un poco también ahora de competición en términos de conocimiento y de eficacia. No sé si por ahí va tu pregunta. Sí, muy clara tu respuesta y complementa mucho la perspectiva de nuestro programa. Estamos justamente en esa perspectiva de ser un programa diferente al resto y que genere impacto. De hecho, Arturo, te puedo comentar que en Chile la oferta de programas que tengan un sesgo, por así decirlo, a la gestión de empresas o industrias multinacionales es muy escaso. Existe solamente un programa en Santiago que lo dicta la Universidad de Chile y ni siquiera la FEN, es la Facultad de Ingeniería en Buchef, que ofrece un magíster para la globalización. Es un Ya, programa internacional y, pero que es carísimo, cuesta más de 20 millones de pesos, ¿ya? Y acá en la universidad hemos sido capaces de ofrecer este programa que incluye, incluso, si tú has podido saber más detalles, va a terminar con una pasantía en Estados Unidos. Pretendemos visitar University of Texas System. eh, Allá te vamos a visitar a ti seguramente, vamos a ir a Austin encantado, y encantado. también vamos a terminar esa pasantía en Silicon Hills, en Austin. Tú sabes Claro, que ahí el Silicon Hills está siendo como una réplica del Valle de las Siliconas de California. Eh, sí, y hay una serie de ventajas que están documentadas ahí que hacen muy atractivo el Valle, el Silicon Hills de Austin como un, una muestra de desarrollos nuevos tecnológicos de empresas multinacionales. Así que queremos ir también y visitar esos lugares. encantado. Eso es un muy buen ejemplo de cómo se compite con capacidad. Y no solamente con el dinero, sino con capacidad, porque lo de la teoría de la competitividad que hemos hablado, trabaja con ese tipo de recursos, la capacidad es no tanto el dinero. El dinero viene pues como un recurso, pero si no está definida la ventaja competitiva en el mercado, ¿para qué sirve el dinero? Exactamente. El dinero va a ser mal gastado y eso pasa muy frecuentemente en países en desarrollo. ¿Para qué vamos a mencionar ejemplos? Tienen dinero y lo malgastan. Entonces, yo creo que el dinero, siendo escaso, tiene que ser mejor utilizado en países en desarrollo. Ujú. Muchas gracias por tu respuesta, Arturo.
Bueno, ahí le vamos a dar el pase a Luis para que complemente y ya le dé un cierre a tu presentación. De mi parte, te agradezco haber estado y obviamente esperamos que puedas participar en nuestro programa en el futuro, dictando alguna asignatura. eh, y bueno, no me queda más que darte las gracias y un gran abrazo, Arturo, por tu participación. Muchas gracias, muchas gracias. Y muchas gracias, profesor, por su tiempo y obviamente por dedicar este tiempo para un tema tan importante que también nos ayuda a aprender un poquito más. De todas maneras, aquí, como decía el profesor Eduardo, los dejamos invitados, si ya tienen visto realizar un magíster y obviamente, sobre todo en algo un poco más profundo. El magíster que estamos ofreciendo se llama Magíster en Gestión de Industrias Multinacionales. Iniciamos en mayo, así que yo les voy a mandar esta misma información. Tienen toda la libertad de hacerme cualquier consulta, les dejo también mi celular si quieren conversar, hablarme por chat o simplemente los puedo llamar. Y bueno, y aquí ustedes pueden ver la malla, que son 2 años, considera 2 años de estudio, y obviamente termina con una pasantía en Estados Unidos ya el segundo año. En este caso sería el segundo semestre del 2024. ¿Ya? Así que los Ya. dejo invitados. También va a estar el profesor haciendo una cátedra. Así que, bueno, cualquier consulta lo voy a mandar este mismo video de la charla y obviamente toda la información del magíster si están interesados, ¿ya? Porque ya estamos haciendo las postulaciones este mes y obviamente necesitamos ahí ver si es que alguno de ustedes está interesado y por eso también el ámbito de la charla, ¿ya? Para que conozcan un poquito más lo que es el magíster. Así que no sé si quiere Perfecto. agregar algo más, profesor. No, nada más que gracias por la invitación y por la oportunidad de poder compartir algunos avances que incluso tengo en la investigación. O sea, no solamente es de, como decir, de conocimiento que uno lo puede tener para dar una clase o varias clases, sino de investigación, algunos de los cuales están incluso en proceso, ¿no? Como los que he mencionado, que tengo datos de Santiago y de Concepción, pero aparte de eso, en general creo que no estoy ausente en la dinámica de la realidad chilena porque siempre lo incluyo en mi investigación, sé ahora en términos de empresas, pero en el pasado en otros aspectos también. Hay publicaciones que tienen que ver con la realidad chilena en otras áreas, de lealtad del cliente, etcétera. De manera que no estoy ausente de ustedes para nada y encantado de seguir contribuyendo. Excelente, profesor. Muchas gracias por su tiempo y, por supuesto, muchas gracias a todos los asistentes que ingresaron. Así que si ingresaron a mitad de la charla, igualmente van a tener el video, así que yo se los voy a mandar una vez que termine la grabación, se los dejo enviado. Así que muchas gracias por su presencia y que tengan buenas noches a todos. Buenas noches. Buenas noches a todos, que estén bien. Buenas Chao. semana. Gracias.